Bienvenidos a todos, sobre todo que viene la academia, estamos muy contentos que viene la academia, viene el gobierno, viene la industria para conversar un poquito de los retos que tenemos en materia de energía en México, en Tamaulipas y principalmente en la industria, que vamos a hablar hoy sobre los parques industriales. Si me permiten unos minutitos para que se presente nuestro panel. Como van a ver, tenemos un equipo de especialistas tanto en la parte eléctrica como en el código de red, como en las evaluaciones que se han hecho al código de red y poder conversar qué impacto tiene su cumplimiento y su conocimiento en este desarrollo de la industria de parques industriales. Adelante, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Gastón Hernández Martínez, soy ingeniero electromecánico, tengo licenciatura en Ingeniería Eléctrica en potencia, tengo doctorado en sistemas eléctricos de potencia, con especialidad en física y bien, tengo 32 años de carrera docente en la División de Estudios de Posgrado en la Universidad Madero y 14 años como líder del área de Ingeniería Eléctrica en Sun Solution de México. Me especializo básicamente en código de red, en soluciones para los corredores industriales de los parques, en el contenido armónico y transitorios electromagnéticos. Gracias. Doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Sandoval. Yo soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en ingeniería eléctrica en el campo de sistemas eléctricos de potencia, un doctorado en ingeniería eléctrica en el campo de control automático y pues bueno, he estado trabajando como supervisor de mantenimiento eléctrico, como ingeniero de estudios eléctricos en lo que es compensación de potencia reactiva, calidad de la energía. Actualmente lo que hago es que doy servicios de asesoría a empresas de gestión de riesgo y empresas de ingeniería en lo que es compensación de potencia reactiva, calidad de la energía, análisis causa-raíz y causa-efecto de disturbios eléctricos, y pues, también doy clases como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 25 años, y eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Hernández. Yo soy egresado del Tecnológico de Querétaro como ingeniero electrónico. Tengo una maestría en sistemas eléctricos de potencia y tengo un poquito más de 20 años trabajando para General Electric, que ahora nos llamamos GE Vernova, en la parte de generación de energía. Desde el principio de mi carrera con esa compañía he estado trabajando en temas de cumplimiento regulatorio de producto y he tenido la oportunidad de trabajar con gobiernos de varios países en el mundo para tratar temas de cumplimiento del producto a la normatividad donde los equipos se instalan. He tenido también la oportunidad de liderar un grupo de ingenieros que se dedican a supervisar el cumplimiento regulatorio. También en algún punto fui inspector certificado de equipo eléctrico de atmósferas explosivas y he tratado también temas de emisiones. Estuve formando parte del equipo que modificó la norma 85 negociada desde el 2011, y más recientemente ahora con el grupo de trabajo de la extinta CRE estuve como parte del grupo de trabajo de la Asociación Mexicana de Energía representando a los generadores en los trabajos que se estuvieron haciendo para poder tratar de llevar la revisión del código de red. Y en general mi trabajo es asegurarme que los equipos de GE cumplen con la normatividad de los lugares en donde se instalan. Muy interesante en la parte de generación de energía, veo de todo, ¿no? Equipos a presión, atmósferas explosivas, y incluyendo código de red. Yo vengo supliendo a Luz Manzano, que es una ingeniera que estaba en mi grupo trabajando. Ahora yo ya no soy el supervisor de ese grupo, pero ella es nuestra experta a nivel global en la parte de código de red. Desafortunadamente por temas de salud no pudo estar presente, pero aquí con mucho gusto los apoyamos, estamos aquí presentes. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Oscar Betancourt, yo soy ingeniero químico administrador, egresado de aquí del IES Anáhuac, y estuve trabajando para la empresa de GE, General Electric, desde 1998, comenzando en la planta de aquí petroquímica de GE Plastics, que ahora se llama SABIC. Eventualmente estuve trabajando dentro de GE también como Black Belt, y entrando a la parte comercial en lo que viene siendo la industria de la energía dentro de General Electric, que ahora se llama GE Vernova.
Actualmente soy subdirector de ventas para equipo de nuevas unidades de turbinas de gas y vapor, todo lo que tiene que ver con proyectos de generación y cogeneración para México. Y es por eso que nosotros, los cuatro, estamos de alguna u otra manera muy involucrados con este concepto, este mecanismo que se llama código de red, el cual nos ayuda a mantener la eficiencia, la seguridad, la confianza en el sistema eléctrico mexicano, y a la vez su cumplimiento es un reto para todas aquellas empresas que deseen desarrollar un proyecto que eventualmente va a estar interconectado a la red, ¿no? Entonces, por eso que estamos aquí reunidos para poder hablar sobre estos retos y ver qué soluciones podríamos nosotros contemplar para tener un sistema de código de red más eficiente, ¿no? Doctor Humberto, una pregunta, discúlpeme, doctor Gonzalo, es que estábamos comentando de lo que le han platicado en lo referente al código de red. Tenemos un reto muy importante en lo que tiene que ver con la compensación de potencia reactiva que enfrentan los centros de carga. ¿Nos podría comentar al respecto de ese reto? Ok, bueno, en lo particular yo dividiría el reto en dos aspectos. El primero de ellos es la selección del equipo adecuado, pues porque hay equipos de diferentes naturalezas, como por ejemplo los bancos de capacitores, que pueden ser automáticos, semiautomáticos, pueden ser picos, pueden ser conmutados por tiristores, pueden ser conmutados por contactores. El banco puede ser también, bueno, el elemento de compensación puede ser pasivo, el elemento de compensación puede ser activo, y pues es muy importante la selección correcta y apropiada del equipo de compensación, eso por una parte. El otro reto que es muy interesante es cómo me van a evaluar el cumplimiento del factor de potencia, porque por ejemplo, si uno mira el código de red, el código de red establece, pues el factor de potencia debe estar entre estos límites, pero por ejemplo los equipos clase A generan tendencias de máximos, promedios y mínimos, y el código de red no especifica con cuál de esos tres se debe de evaluar. El factor de potencia es una figura de mérito que acepta versión trifásica y acepta versión monofásica. Tampoco el código de red establece si se va a evaluar con los factores de potencia monofásicos o trifásicos. Ahora, tampoco el código de red establece si va a ser el factor de potencia a frecuencia fundamental o el factor de potencia incluyendo armónicas. Y tampoco el código de red establece bajo qué algoritmo de cálculo se tiene que cuantificar el factor de potencia. ¿Por qué? Porque hay diferentes algoritmos de cálculo, y aunque los equipos sean clase A, el asunto es que en la IEC 61.4-30 se quedan fuera de ese estándar la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el factor de potencia. ¿Y eso qué significa? Que el algoritmo de cálculo está a la elección del fabricante del equipo de medición. Y eso, como hay distintos algoritmos de cálculo, pues puede dar resultado o puede dar lugar a discrepancias entre dos equipos clase A viviendo en el mismo punto. Para a lo mejor un algoritmo de cálculo sí se cumple, para otro algoritmo de cálculo no se cumple. Muchas gracias, doctor. Y tratando de conectar, adelante. Tratando de conectar, bueno, es que iba a tomar el tema de este tipo de retos como factor de potencia, así como otros retos que tiene el código de red, cómo están afectando la visión que se tiene de los parques industriales y del nearshoring en la zona y en el país. Doctor Gastón, si nos puede comentar. Bien, miren, los parques industriales ahorita en México dan muchas facilidades porque definitivamente tenemos energía, ¿sí? Entonces es muy atractivo la inversión en México, pero cuando llegan empresas de otros países traen sus propias reglas, sus propias normas, sus propios estándares. Vienen a México y se topan con que hay una serie de tramitología basada en código de red. Y uno de los problemas más importantes sigue siendo que le falta profundidad, como decía el doctor, en algunos puntos.
A mí me ha tocado a veces hacer análisis de variables en donde pues, la empresa trae su propio medidor de calidad de energía industrial, buena marca, metemos flow, pero resulta que no cuadra. Entonces es cuando las empresas me dicen, bueno, pues entonces, ¿qué onda con ustedes como México con ese código red? El código red es muy bueno porque es un marco regulatorio y lo necesitábamos antes de tener problemas en nuestra red eléctrica. Los problemas básicamente son de estabilidad, estructura y dinámica, ¿sí? Y más con ahora la incorporación de fuentes intermitentes de energía. Ese es un problema serio. Entonces, cuando una empresa llega a México y dice quiero producir producto, se toca el código red. Primero el permiso, luego la cuestión de instalaciones, luego qué tipo de proceso tiene, si es especializado o no es especializado. Y lo peor tantito es que no existen gestores en ingeniería para hacer ese trabajo. Prácticamente lo hacemos ingenieros eléctricos que estamos metidos en el código de red. ¿Por qué? Porque ni siquiera ningún ingeniero de la propia empresa que se contrata en México tiene la formación sobre eso. Entonces sí es difícil cuando una empresa llega, y más cuando dice, bueno, voy a traer generación propia, alimento mi carga, y resulta que tengo que pedirle permiso a la Comisión Nacional de Energía, y luego me pide datos, me pide modelos matemáticos, pero ni siquiera estoy conectado a la red. Entonces sí es un problema serio, la verdad. Al código red yo siento todavía que le falta ser mucho más puntual, ¿sí? Incluso como anécdota, en un disturbio que existió, fueron multados una empresa y dijeron, vamos a ir a alegar con abogados civiles mercantiles. Y yo dije, señores, creo que no han entendido el código de red. Entonces, nomás para que vean la magnitud del código de red y su implementación en México. Hay mucha lectura, muchas publicaciones, pero ¿qué es lo que falta? La parte de la ingeniería detrás del código de red. Sí, y si me permite complementar parte de lo que nosotros vemos como fabricantes de equipo original en la parte de plantas de potencia, sí vemos bastante también esa parte, ¿no? Nosotros, yo que represento allí Ibernova, nuestros productos están diseñados con estándares internacionales, tratamos de cumplir la parte técnica con las prácticas internacionales, y a nosotros nos cuesta trabajo incluso posicionar nuestro producto porque las reglas no necesariamente incluyen las mejores tecnologías que ya están disponibles. Si ustedes se dan una vuelta a lo que había hace 20, 25 años, los renovables no figuraban dentro de la red eléctrica. Ahora son una realidad y ahora se han convertido en un lugar, no nada más en México, sino también en otros lugares de Europa, se han convertido en un problema porque le inyectan tanto armónicos como inestabilidad a las redes. Y eso es algo que tiene solución. Sin embargo, el marco regulatorio debe de ir acompañando al sistema eléctrico para poder incorporar esas nuevas tecnologías. Uno de nuestros productos que le llamamos aeroderivados, que es básicamente una turbina de avión acoplada no mecánicamente a un generador, tiene la capacidad de convertirse en un condensador síncrono. Pues incluso hay oportunidades para poder convertir centrales que ya tienen tecnología bastante pasada de moda, digamos, y en esa misma infraestructura poder instalar tecnología aeroderivada como la de equipos de los fabricantes que también tienen sus productos y que pueden ayudarte a conversar puntos críticos dentro de la red sin que tengas que hacer un proyecto totalmente nuevo de cero. Entonces, la oportunidad desde nuestro punto de vista como fabricantes es que tengamos esa apertura como país para poder absorber las prácticas internacionales de manera que podamos absorber toda la ventaja de la tecnología nueva que existe ahora en el mundo y poderla disfrutar, digamos, ¿no? Como en el caso de los parques industriales, sí vemos esa oportunidad. ¿Algo quiere comentar, doctor? Bueno, aquí sobre el factor de potencia hay algo bien interesante porque yo siento que el factor de potencia, así como lo evalúa el código de red e incluso el tarifario Comisión Federal de Electricidad, puede resultar muy desmotivante
sobre todo para parques industriales que agregan generación distribuida. Porque, por ejemplo, al inyectar potencia reactiva, pues bueno, pues lo que se va, precisamente el factor de potencia se va para abajo, pero esa baja del factor de potencia se empieza a producir con condiciones de carga relativamente bajas, porque lo que se está inyectando principalmente es potencia activa. Y por ejemplo, el código de red, por ejemplo, así como está planteado actualmente, pues menciona que el factor de potencia debe estar dentro de ciertos límites, y por debajo de cierto límite, cierto intervalo durante cierto tiempo, pues se puede empezar a dar sanciones, pero el asunto es que pues no es lo mismo tener un factor de potencia con condición de carga alta que con condición de carga baja. Entonces, y el código de red hasta el momento, así como está planteado, no hace distinción entre ese tipo de casos. Entonces, pues no es lo mismo que te sancionen por tener un factor de potencia de 0.7 cuando estás a toda tu capacidad como planta, que tener un factor de potencia de 0.7 cuando estás al 10% de tu capacidad. Entonces eso puede resultar muy desmotivante, pues por la forma en la que está planteado actualmente digamos que no solamente el factor de potencia, la evaluación del factor de potencia del código de red, sino incluso el mismo factor de potencia tarifario, porque ese también tiene sus bemoles y sus asegúnes con respecto a lo mismo. A los que no tenemos tanto conocimiento en la parte eléctrica, ¿qué implicaciones tiene para mí como desarrollador de una planta de generación o cogeneración lo que acaba de comentar el doctor a este respecto? Por ejemplo, si yo tengo una planta de 20 megas, ¿esto cómo me puede impactar a reserva de tener una planta de 1000 megas, por ejemplo? Bueno, desde nuestra perspectiva, y otra vez viendo la parte de los equipos, la tecnología, y porque nuestros clientes son quienes se apoyan en nosotros para poder generar ese tipo de parques, pues como dice el doctor, es un poco desmotivante, es doloroso implementar los proyectos, pues sobre todo lo que se ve es una falta de consistencia, ¿no? Porque no pareciera ser que no tenemos un plan para poder flexibilizar ese tipo de reglas, ¿no? Y sin embargo, también vemos que el criterio de aceptación para las plantas varía de región a región dentro de quien ejecuta el protocolo, es el SENACE a través de la PEN, y es complicado. La verdad es que hay mucha oportunidad ahí para que dentro de la dinámica de la revisión del código de red flexibilicemos todos los interesados, digamos, ¿no? Tanto el gobierno, de parte de la CNER, ahora la CNE, el SENACE, Comisión Federal y los particulares, que son los que van a instalar los equipos nuevos, y que en muchos casos desde nuestro punto de vista pues nos vemos como facilitadores del desarrollo del país, porque prácticamente nuestros equipos son los que van a las plantas que eventualmente van a alimentar a los desarrollos industriales, ¿no? Entonces ahí sí hay una oportunidad grandísima para poder flexibilizar los requerimientos, ajustarlos a la realidad que realmente tenemos, y no irnos sobre una línea súper inflexible, ¿no? Que es lo que a veces les pongo un ejemplo muy práctico ahora en la última revisión del código de red hace 3 años que estuvimos trabajando en ella. Uno de los requisitos que estaban platicamos en las mesas de trabajo era que todas las plantas se mantuvieran conectadas y sin titubear, digamos, hasta menos 10 grados centígrados. Entonces ese, por ejemplo, ese requerimiento, para que ustedes tengan una idea, pues lo que hace es que encarece un proyecto de generación eléctrica muchísimo, porque quiere decir que tienes que tener todos tus equipos, deben de estar indoor, lo que llamamos indoor, cubiertos como si estuvieran dentro de una bodega. Y las soluciones que nosotros traemos, pues hay versiones para ambas, pero las indoor requieren de otro tipo de infraestructura. Entonces, y no necesariamente tenemos una necesidad en nuestro país de ese tamaño. Sin embargo, cuando escuchamos los argumentos de los amigos de SENACE, pues ellos lo que tenían era reciente la experiencia de Texas, donde había habido un evento en donde se desconectaron las plantas de potencia por una nevada atípica, ¿no? Sin embargo, bueno, pues una de las cosas es que nosotros desde nuestro punto de vista como fabricantes de equipo decíamos,
pues sí, pero en Tabasco no vamos a tener menos 10 grados a menos que pues, haya un cataclismo. Entonces, esa parte de tener flexibilidad pero con propósito es lo que yo pienso que hay. Doctor, si nos puedes ayudar a complementar. Pero aquí hay una realidad bastante interesante. Llega una empresa, se topa código de red, hay que implementar, pero no puede arrancar. Precisamente por esa parte de la ingeniería que hay que hacer, que no está bien definida, y entonces ahí empiezan los problemas. Tenemos en nuestro corredor plantas paradas que no han podido arrancar porque estaban trabajando bajo el concepto de código red. Entonces uno dice, bueno, y las inversiones se están perdiendo, no producen, el capital ya está, la empresa está funcional, y el código red prácticamente se nace, sigue trabajándose, porque hasta que no se cumplan y le demos el visto bueno a cada uno de los puntos, de acuerdo al tipo de empresa o servicio o carga, tengo que cumplirlo, entonces el SENACE libera el dinero. Hay que, para la Comisión Nacional de Energía diga, ok, operas. Pues ahí tenemos varios problemas. En caso particular, a veces yo no sé si la empresa tiene el dinero o no. Proponemos, como cualquiera de nosotros, las soluciones de ingeniería basadas en cómputo, en experiencia, en tecnología de punta, pero no sabemos si la empresa tiene el dinero. ¿Sí? Ese es el problema más grande. Entonces, por una parte, si el código no está bien explícito, y como dice el doctor, debería estar, ahora sí como digamos, tropicalizado para cada región, el código no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, muchas veces las inversiones se llegan a parar porque es que quiero invertir en México, sí, pero no se topa con el código de red. ¿Sí? Como nueva empresa. Ahora, ya no se diga cuando ya estás y quieres incrementar la carga, disminuir la carga, pones tu central, y ahora sí, todo lo que esté y conlleve del plano eléctrico o de la parte de la industria, va a entrar el código de red, pero es tecnología de 20, 30 años. Entonces hay que adecuar todo de nuevo para poder pasar el examen. Yo así les digo, desde nace. Entonces, realmente sí es un problema. Muchas gracias. Y de eso se trata. Probablemente no lo vamos a resolver aquí. El objetivo es que se pueda ir creando una serie de preguntas y recomendaciones al sistema de revisión del código de red para que se vaya adecuando a los planes de crecimiento del país, ¿no? En lo referente al crecimiento industrial y del sistema eléctrico, ¿no? Ahora, doctor Gonzalo, en lo referente a las corrientes armónicas, ¿qué retos tienen ahora los parques industriales para cumplir? Ok, bueno, mira, yo dividiría los retos en dos. Igual que en el factor de potencia, primero, la selección adecuada del equipo, es decir, qué equipo de mitigación se va a utilizar. En este caso, pues puede ser a lo mejor filtrado pasivo, puede ser filtrado activo. Ahí va a depender de la naturaleza de operación de la carga. Pero incluso en el caso del filtrado, por ejemplo, sobre todo con el filtrado pasivo, pues se puede tener la situación de que se puede tener presencia de corrientes armónicas y estar en cumplimiento del código de red, porque el nivel de distorsión es bajo, pero se puede tener presencia de corrientes armónicas cayendo en incumplimiento del código de red, en cuyo caso también se requiere otro tipo de, digamos, se puede requerir filtrado pasivo, pero es otro tipo de filtrado. En un caso es para mantener bajo el nivel de distorsión y en el otro es para reducir el nivel de distorsión a valores aceptables. Entonces, pues ahí está la cuestión de la selección correcta y adecuada del equipo de mitigación. Y por otra parte, está también una cuestión relacionada con qué es lo que sucede después de que ya se ha mitigado o se ha filtrado corrientes armónicas, sobre todo esto con los equipos pasivos, porque como el filtro pasivo compensa factor de potencia a 60 Hz, pues ¿qué es lo que sucede? La corriente demandada por el centro de carga baja. Entonces, esa corriente es la que se utiliza como base para calcular una corriente que se llama IL, que es la corriente de los últimos 12 meses, el valor promediado en condiciones de demanda máxima.
pero al compensar el factor de potencia, esa corriente se va a reducir. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si tenemos filtrado pasivo para bajar el nivel de distorsión armónica, si la armónica filtrada en proporción baja menos de lo que se reduce la componente de frecuencia fundamental de la corriente por la compensación de potencia reactiva, pasados 12 meses se va a ver otra vez un incremento en el nivel de distorsión. Y no es porque el usuario haya aumentado carga, sino pues es por la forma en que la corriente que se utiliza como referencia para calcular los porcentajes de cumplimiento cambia. Ahora, si esa corriente se calcula en base a, digamos que con base al factor de potencia, es decir, esa corriente es inversamente proporcional al factor de potencia, se tiene ese efecto. Ahora, si la corriente se calcula únicamente considerando la demanda máxima, sin tomar en cuenta el factor de potencia, esa corriente no se va a mover con el cambio del factor de potencia. Pero el asunto es que estamos, sobre todo en centros de carga con bajo factor de potencia, estamos asumiendo pues una condición que a lo mejor no es muy realista, porque la corriente total pues, sería mucho más alta. Pero el asunto es que la corriente total se va a modificar mucho con la compensación, sobre todo en centros de carga con factor de potencia muy bajo. Entonces, eso es un reto que, bueno, algo muy interesante que deben de tomar en cuenta los centros de carga, que pueden ver a futuro, pasados 12 meses, que los niveles de distorsión se les incrementan aparentemente, sí, se van a incrementar, pero con un nivel de carga más bajo. Entonces, eso es una cuestión que pues, deben de tomar en cuenta los centros de carga, porque se puede presentar por la forma en que se calcula la corriente de referencia. ¿Cómo solventamos esta problemática, doctor? Ya a la hora de hacer un diseño. Bueno, hay un caso bastante interesante. Hay que acostumbrar en la planta y ponerle el uniforme. ¿Por qué? Porque necesito ver, vivir y oír las experiencias de todos, cómo batallan. Cada planta tiene sus problemas, pero es un secreto interno. Miren, hay un caso triste, y lo digo triste porque se hizo mucho la inversión. 2016 sale Código de Red, 3 años después se apagaron todos porque nos cayó de golpe. Ok, 2019. ¿Y qué sucedió? Se implementa un filtro pasivo, tocando el filtro pasivo y el factor de potencia, en un parque industrial. ¿Y qué sucedió? Pasamos. Código de Red, perfecto, por palomitas, 100, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasó? El suministrador se fue. Crecimiento de planta, mete más bahías en su estación y nos aumenta la potencia de cortocircuito y nos fastidia en lo que el ingeniero habla con la corriente IL. ¿Por qué? Porque pasábamos de una corriente de cortocircuito entre IL de un factor y ahora pasamos a otro. Y resulta que lo que tenemos ahora ya no cumple. Me habla la empresa y me dice, ¿qué hago? Se acaban de pasar 5 años. Y lo que hacemos, mientras no des problema, vamos a seguir así. Pero vamos a implementar a futuro, y piénsalo bien, y entiéndelo, que los filtros pasivos van a tener que empezar de moda para que se compensen dinámicamente a esa problemática, que son los crecimientos de subestaciones en potencia de cortocircuito por la carga que se va anexando a cambiar a filtros activos. El problema de los filtros activos es que son muy caros, ¿sí? Y hasta nos ha llevado hasta 6 meses sintonizarlos en nuestro corredor industrial. ¿Y qué hacemos con lo que ya teníamos? Pues allá rúmbalo, queda de otro. Pero es que tú los diseñaste, sí, pero yo te dije en la memoria técnica que podía suceder esto y tienes que entenderlo, así desde la planta, y escucharlo. Y esto es lo que vamos a tocar un punto más adelante cuando el ingeniero nos diga la cuestión del curso. ¿Sí? Correcto, muchas gracias, doctor. Antonio. Bueno, de centros de carga, como fabricante de generadores, pues no vemos mucho, pero desde el punto de vista de nuestra tecnología,
platicábamos que hay soluciones dentro de los productos de Ibernova que pueden ayudar a compensar un poco los armónicos que generan las plantas que entran y salen, como las renovables, ¿no? Europa, que tiene mucho más penetración de renovables que México, por ejemplo, e incluso en Estados Unidos se han implementado soluciones en donde nuestros productos pueden ayudar a compensar bastante los efectos que tienen las tecnologías como la solar y la vivienda. Entonces, digamos que soluciones existen. El punto es cómo aplicamos una normatividad o cómo declaramos una normatividad como país que pueda asimilar tecnologías que ya están siendo exitosas en otros mercados y que pueden ayudar a detonar el crecimiento de nuestro país. Y cómo hacemos que sea más fácil cumplir con el código de red sin que los requerimientos atenten contra los principios del código de red. Que sea confiable, que sea constante, que sea de beneficio para el país, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo por la audiencia que tenemos en la conversación de hoy. Tenemos la industria, tenemos gobierno y tenemos la academia. Entonces, dentro de la parte de la academia estamos hablando del desarrollo íntegro de los próximos profesionales, profesionistas, de los cuales tienen que conocer qué es lo que viene dentro de las exigencias del mercado en la parte eléctrica para que vayan desarrollando sus competencias. Doctor, si nos puede comentar cuál sería su recomendación tanto a las compañías que nos van a contratar, a la academia que nos va a desarrollar y a los mismos estudiantes que se están preparando para estos nuevos retos del mercado energético en México. Bueno, mira, aquí hay una cuestión bien interesante, porque incluso esa pregunta yo la voy a dividir en dos. Una de ellas está en la formación de los recursos humanos que actualmente, valga la redundancia, están recibiendo o están formándose a nivel de licenciatura. Entonces, son muy importantes los conocimientos de trigonometría, de álgebra de números complejos, de cálculo, de ecuaciones diferenciales, lo que es teoría de circuitos eléctricos y más aparte las máquinas eléctricas, electrónica de potencia y la parte de sistemas eléctricos de potencia, porque eso permite tener un panorama muy amplio de lo que son, de lo que pueden esperar con respecto a los sistemas que van a analizar. Ahora, pero por otra parte también está la cuestión de que, bueno, yo también fui alumno, seguramente también, seguramente pensé lo mismo que piensan muchos estudiantes, quitarse la idea de que el formalismo que se ve a nivel licenciatura es una pérdida de tiempo, hay que quitarse esa idea. ¿Por qué? Porque el asunto es que ese formalismo pues permite entender las relaciones causa-efecto de los sistemas que se están estudiando y permite modelar los sistemas y poder anticipar respuestas sin necesidad de estar haciendo las cosas a prueba y error. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Ahora, la segunda vertiente es la formación o la actualización de los recursos que ya están formados en ingeniería y que se quieren actualizar. Y aquí, en este caso, pues yo lo que podría comentar es lo siguiente. La gente que ya está formada y que se desea actualizar, bueno, tiene que actualizar, seguramente se va a actualizar en cosas muy específicas, en cosas muy puntuales, pero aquí yo comento lo siguiente. Cuando llevan la actualización, cursos de actualización, hay que tener pues, cuidado o reserva con aquellos cursos en donde se promocionan, vamos a ver puras aplicaciones prácticas, valga la redundancia, porque me parece que son muy parecidos las dos palabras. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de esos cursos en lo que se basan es en dar tips y no dan el fundamento de análisis. Entonces, pues el asunto es que a lo mejor ese tip es válido para el caso que se está presentando, pero si cambia el contexto del caso,
pero a lo mejor el TIC ya no funciona, o medio funciona, o funciona 3/4, o funciona 1/4. Entonces, pues aquí es muy importante, pues que al momento de hacer una actualización, de que la gente se esté actualizando, pues que se seleccione muy bien sus cursos de actualización. Y también una cuestión muy importante es que, miren, si bien la experiencia es de vital importancia en el ejercicio profesional, el asunto es que el conocimiento formal, su valía ya está muy bien demostrada. Entonces, es muy importante que lo que se aprende en el ejercicio profesional, es decir, en el hacer, se contraste contra el conocimiento formal, porque en algunas ocasiones, por basarnos únicamente en la intuición, llegamos a conclusiones equivocadas, y en esos casos a mí me ha tocado ver muchos en mis andanzas profesionales. Entonces es una cuestión muy importante a tomar en consideración para los recursos humanos que ya están formados en el ámbito profesional y que se quieren actualizar. Muchas gracias, doctor, porque es un punto muy importante. Regularmente queremos irnos ya a lo práctico sin entender de dónde vienen todos los principios formales. Entonces es muy importante que no dejemos ese crecimiento, ¿no? No nada más nos vayamos a los tips que hay en la industria, sino que tengamos el conocimiento de fondo, ¿no? Doctor. Bien, yo estoy en el área de posgrado, pero también estoy ya casi 20 y tantos años en el área de licenciatura. Pero lo que acaba de decir el doctor tiene bien cierto, todo el mundo quiere la formación formal. Yo siempre les he dicho, miren, ¿por qué estudiar primero? Lo primero es ¿por qué estudiamos a nivel planeta? Porque tenemos infraestructura que mantener. Nosotros ya estamos a un pie de aquí, pero si la siguiente generación no se prepara y vaya que traer electricidad desde una central hasta aquí, son 54 áreas de la ingeniería que ya las conté, en donde tenemos que formar a cada uno de ustedes, es un reto. ¿Sí? Hemos visto películas y series en donde se extinguen las personas mayores y quedan los jóvenes, pero no hicieron nada. Viven en caverna, por así decirlo, ¿no? Pero la infraestructura ya está. Entonces, bajo ese concepto, por eso la formación formal, como lo dice el doctor, es básica. Un alumno me lo dice, es que yo quiero aprender a hacer, sí. Pero lo que no te has dado cuenta es que los libros que nosotros estudiamos, ustedes, es la base de todo este conocimiento. ¿Y qué vamos a empezar a aprender? Pues las nuevas tecnologías que empresas como GE están sacando para ayudar a que el sistema eléctrico funcione de acuerdo a normativas. ¿Sí? Específicamente, tocando el concepto de capacitación, también tenemos los estudios de posgrado, maestrías y doctorados específicos. ¿Sí? Muchos de nosotros andamos en empresas y ya veo yo no solo ingenieros en empresas, maestros en ciencias, doctores haciendo soluciones de ingeniería, porque no nos queda de otra. El nivel de licenciatura y maestría no es suficiente, porque no tienen todo el conocimiento como para ir atacando un problema en un sector industrial. Eso sí, los tiempos de consultoría con doctores y maestros en ciencias cuestan demasiado. Pero sí se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque las pérdidas por la producción superan esos costos. Entonces, yo motivo mucho a mis alumnos de que tenemos que hacernos profesionales y profesionistas en las ramas de la ingeniería. ¿Cuáles son las ramas en las cuales los retos se van a enfrentar hoy? Primero, nos llegaron las energías renovables y sin regulación. ¿Sí? Todo lo que tenga electrónico ahorita, que son las plantas solares y la energía eólica, llegó sin regulación. Código Red las menciona, pero no las ha sancionado. Esperemos que un día, en la versión 2 que salió, y dijeron, bueno, mira, la versión 2 viene suavecita. Y sí, viene suavecita para la industria, pero siguieron las interrogantes con las energías intermitentes. Es bien sabido que aquí en México ha habido 3 eventos macro que fastidiaron líneas de transmisión en 230 y 400, cuyo origen fueron ese tipo de energías. ¿Sí? México es un país que tiene mucha energía, sí, pero la energía superó
la demanda. Entonces tenemos problemas con el factor de potencia, la frecuencia, básicamente, pero lo más importante aquí es se siguen instalando y hay un código, pero que no lo regula severamente la energía intermitente. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Yo hago las preguntas y luego me sacan de la sala cuando les digo, señores, si ya se preocuparon por el concepto de sus equipos en eliminación armónica, y se me quedan viendo y me dijo, cuando llegue lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí necesitamos preparar a cada uno de ustedes en esas ramas. ¿Cuáles son las ramas de oportunidad? Armónicos, estabilidad transitoria y dinámica, transitorios electromagnéticos, la parte de funcionalidad de cómo funcionan las turbinas. Ahorita hay una nueva turbina que yo voy a ver cómo funciona, con atención, porque finalmente va a estar incorporada, ¿no? Pues este tipo de cuestiones ya no se va a resolver a nivel de firmas de consultoría con ingenieros de 50 años de experiencia, no. Tenemos que hacerlos y vamos a ver firmas de consultoría con chavitos de 30, 40 años haciendo la ingeniería viva. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Como lo dijeron los maestros, el doctor, simulación. Simulación. ¿Sí? Necesitamos formar nuestros alumnos en simulación. Sí, precisamente para complementar el punto, voy a poner algunas piezas de información para darles contexto. Yo tengo 20 años, un poquito más de 20 años trabajando para General Electric y nosotros tenemos un centro de ingeniería en Querétaro, que es de donde yo vengo. Ahí llegamos a tener casi 2.000 ingenieros, tanto en la parte de aviación como generación de energía, y representamos, bueno, pues el centro de ingeniería más grande fuera de Estados Unidos, en el continente americano. Sin embargo, si nosotros nos comparáramos el nivel educativo con el centro de ingeniería que tenemos como compañía en la India, nosotros estamos casi 4 años en cuestión de preparación. Allá tienen el doble de maestría que de lo que tenemos nosotros, casi 3 veces más de doctorados. Entonces, la diferencia en preparación académica es muchísima. Sin embargo, seguimos siendo competitivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Y apoyando los puntos que decían aquí mis compañeros del panel, sí hay que meterse fuerte en la parte académica. Sí viene la inteligencia artificial y sí nos va a ayudar a hacer muchas cosas, pero yo le pongo la analogía como aprender a usar un desarmador y saber usar un desarmador eléctrico. Lo único que te va a ayudar es a que no termines con la muñeca destrozada. Pero si no sabes cuándo usar un destornillador eléctrico, cuándo una llave de impacto y cuándo usar un desarmador de relojero, pues entonces no sirve de nada la herramienta. Entonces lo más importante, como decía el doctor, es aprender el por qué hacemos las cosas, para qué queremos hacer lo que estamos haciendo. De manera que la inteligencia artificial y las herramientas que nos vayan alcanzando nos sirvan para lo que nosotros necesitamos. Les voy a poner otro punto de información que es muy interesante porque nuestra compañía lo está viviendo ahorita. Está llegando la inteligencia artificial y está inundando todo. ¿Qué es lo que va a hacer? Automatizar algunas cosas, algunas mucho, otras poco. El trabajo de ingeniería, va a haber trabajo de ingeniería que va a terminar siendo absorbido por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros de hacer? Tratando de encontrar dónde está el alto valor de la ingeniería, que las cosas que no se pueden automatizar, que requieren de un criterio, que requieren de un aprendizaje, de fundamentos sólidos, para que podamos usar la herramienta que va a estar disponible y poder resolver los problemas. La inteligencia artificial no va a resolver ningún problema por sí misma. Son las personas que utilizan la inteligencia artificial las que van a terminar resolviendo los problemas. Entonces es muy importante y obviamente pues yo creo que es una compañía que al final absorbe ese talento que está en todos lados. Muy importante para nosotros el que la gente venga muy bien preparada, porque es muchísimo más fácil encarrilar a una persona que trae los conocimientos sólidos y que lo podamos exponer a los procesos de manufactura, que lo podamos exponer a los procesos de pruebas. Tenemos un laboratorio de controles ahí muy interesante en Querétaro,
y que con lógica y programación hacemos que la turbina haga cosas increíbles. Pero si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la competencia técnica, somos muy vulnerables a que otras personas terminen tomando las decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Quisiera permitir a la audiencia algún par de preguntas. ¿Existe alguna manera de intercambio ¿Existe posibilidad de intercambio entre la Universidad de Tamaulipas, el campus de Altamira, la UTEP, con el de GE? Tenemos un convenio con algunas universidades. Lo que sí puedo hacer es llevarme la pregunta, contactar a esta persona que está como jefe de vinculación y ver qué opciones de programa se pueden explorar, ¿no? Porque si cambiamos un poquito el esquema de cómo nos relacionamos con la academia, precisamente porque hay etapas en las que necesitamos 50 ingenieros y hay etapas en las que necesitamos 3, pero especialidades muy, muy particulares. Entonces, ahorita, si quien me llevo la pregunta, si no te das tus datos, me comprometo contigo para llevar una respuesta desde nuestro punto de vista como quien Antes de ir a la siguiente pregunta, y muchas gracias, nada más quería comentar, a las 4:40 vamos a tener una presentación de lo que es GE Vernova en México. También vamos a hablar sobre el centro de ingeniería avanzada que tenemos en Querétaro. Vamos a conocer un poquito de detalle y también vamos a tomar ese tipo de preguntas. Tenemos programas también corporativos que nos pueden desarrollar tanto en la parte técnica, que se llama programa Edison, eventualmente lo voy a comentar ahí, o también programas corporativos hacia la parte comercial y de ventas, dentro de lo que viene siendo ofrecer tecnologías avanzadas para solución de problemas o para plantas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo soy profesor de tiempo completo en la UNAM. Hay dos tipos de profesores, uno es de tiempo completo y uno es de asignatura. Generalmente los de tiempo completo pues se dedican enteramente a la universidad, su vida en la universidad, están metidos ahí en la universidad, y los profesores de asignatura, como el doctor Gonzalo, son aquellos que tienen pues sus actividades profesionales, ya la parte aplicada la combinan, y pues traen los conocimientos de fuera adentro de la universidad, que a veces las universidades son como burbujas, no se sale de un límite bien establecido. ¿Qué nos tocaría hacer en esta visión de articular academia, industria y sector público? ¿Qué nos tocaría hacer a los profesores de tiempo completo para pues hacer que las cosas sucedan? Gracias. Bueno, mira, aquí, desde mi muy particular punto de vista, lo que hay que buscar es el acercamiento entre la institución educativa y el sector industrial. ¿Por qué? Porque mira, por una parte, en el sector industrial, pues se desarrolla todo lo que es la parte aplicada de la ingeniería y, por supuesto, también se hace mucha investigación y desarrollo, pero en algunas ocasiones es investigación y desarrollo que, por ser una especie de secreto industrial, muchas veces no trasciende, digamos que, o no permea hacia la parte, vamos a llamarle, académica. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, pues el acercamiento o la vinculación entre la parte académica con el sector industrial podría generar interacciones en las cuales se pueda hacer desarrollo, se pueda hacer investigación, pero que ambas partes salgan beneficiadas y pues que también ese conocimiento pues permee hacia pues el público en general, que en este caso son los alumnos.
que es la gente que se está formando en sus primeras etapas. Entonces, esa es la perspectiva que yo tengo, pero pues bueno, yo trabajo por cuenta propia. No sé cuál será la perspectiva, por ejemplo, de alguna empresa grande como, por ejemplo, General Electric. Yo también coincido con la postura, ¿no? Hay dos cosas que siempre se van a dar en un intercambio de ese tipo, ¿no? Y que tienen que ser beneficioso para ambas partes, ¿no? Les voy a poner una pieza de información de contexto. Ahí en el Centro de Ingeniería de Querétaro, en la parte que yo estoy, que es generación de energía, producimos algunas decenas de lo que le llamamos IDLs o Intention Disclosure Letters, que eventualmente se pueden terminar convirtiendo en patentes. Nuestro centro produce algunas decenas cada año, ¿no? y para que vean una comparativa, en nuestro centro de la India, pues casi producen 100 al año, 150, 200 al año. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden conseguir ese tipo de cosas y nosotros nos cuesta un poco más de trabajo llegar a esos números? Pues porque típicamente ellos tienen un modelo para poder absorber talento y conocimiento que se fabrica en la interacción entre la academia y la empresa. Y una de las cosas que ellos encontraron una solución es en facilitar los acuerdos de propiedad intelectual, ¿no? Que típicamente la empresa siempre va a ser celosa en ese aspecto, la academia siempre va a tratar de obtener un buen resultado también para ellos como academia, ¿no? Entonces, si logramos facilitar ese tipo de nudos que a veces complican algunas de las cosas, yo creo que eso, desde el punto de vista de un maestro de tiempo completo, de un profesor, de un catedrático de tiempo completo, la verdad es que en la medida que empujemos como academia hacia esa solución, va a ser mucho más fácil que podamos encontrar nichos donde podamos poner a la gente, exponerla a resolver cosas de alto impacto para la compañía y que la compañía cada vez busque más la solución por ese tipo de medios, ¿no? A veces pecamos en las compañías grandes de ceguera de taller y burocracia. Entonces, traer a alguien, a algún muchacho que sea sobresaliente, que tenga mucho talento y que esté, por poner un ejemplo, que esté ya resolviendo problemas de Liga Premier, estando en la academia, pues es ese tipo de cosas que nos pueden ayudar en las compañías grandes a solucionar temas que a veces, porque todo el mundo estamos haciendo nuestro trabajo de diario, pues no se ha visto esa pequeña solución que además como cultura y como mexicanos pues tenemos esa chispa de encontrar la solución a las cosas. Por eso es que también nos va muy bien en Querétaro, porque pues como decía del Toro, ¿no? ¿Cómo es que puedes hacer lo que haces en el cine? Pues porque soy mexicano. Y ese es un talento que solo los mexicanos tenemos, ¿no? Entonces yo creo que también confiando más en nosotros mismos, a la parte de los muchachos, tengan su confianza. Sí es complicada la ingeniería, sí es más difícil que otras áreas, pero la verdad es que podemos resolver problemas que nos aquejan como país y podemos ayudar a detonar el desarrollo de nuestro país. Y qué mejor contribución para nosotros, bueno, no nosotros, ustedes como generación nueva, de poder montarse en ese tren de desarrollo para nuestro país, que como decían los doctores, pues ya nosotros vamos de bajada o en neutral y ya estamos más cerca de la llegada que de la partida, y ustedes están en ese punto en donde pues sí se va a querer comercialmente, ¿no? Pero con disciplina. Bien, pero particularmente hay un problema, yo lo vivo, yo estoy en la academia, tiempo completo, pero también tengo la parte de que me preguntan bien que cómo yo hago para hacer las cosas. Bien, bien simple. La parte académica no me permite y no me da tiempo para hacer vinculación. Esa es la parte triste de la historia, no me da tiempo. ¿Sí? Lo he pedido, no me da tiempo. ¿Por qué? Porque es prioridad la enseñanza, y sí tiene razón. Si yo pidiera unas horas para ir a sentarme a platicar con una empresa y empezar a alocar a alumnos, pues también tiene cierto tipo de problemáticas. No podemos sacar a alumnos de la escuela y llevar a las empresas por los riesgos que implican. Y también ahí tienen que entrar seguros, documentación, entrada-salida, cursos especiales para la empresa. Entonces, la medida que lo hacemos, lo
doctor también quiere esta asignatura, pues precisamente eso, un tiempo en la academia y un tiempo en la industria, ¿sí? Entonces, el problema siempre sigue siendo la escuela. No hay, sí, en particular yo estoy en posgrado, tengo tiempo para proyectos de investigación, sí, pero mis proyectos son vinculados a industria, pero no me dejan salir en mis horas. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora sí, como dicen, antes de que cante el gallo, mis 8 horas y quedo libre. Y solamente así. Y en ese quehacer, pues es donde traemos, por ejemplo, ahorita traigo alumnos de posgrado, de licenciatura, estos eventos, porque necesitan ver la tecnología, la que estamos trabajando aquí, el nivel de estudios y de preparación que quiere la ingeniería eléctrica el día de hoy, pero básicamente, la pregunta del maestro ingeniero, pues es que en la escuela nunca nos van a dar tiempo para vinculación. Y si hay un departamento, la vinculación no está diseñada para la vinculación técnica de ingeniería, está para otro tipo de vinculación, pero para la cuestión de técnica de ingeniería no. ¿Por qué? Porque agarro un proyecto, necesito primero hacer una visita técnica, no la pongo yo, me la pone la empresa. Tengo que salir, dejar de clase. Luego ya cuando tengo que amarrar el proyecto y vamos a hablar de dinero, que es una parte interesante. Hay una escuela que no puedo decir su nombre, pero sí fomenta la investigación. Y después se puede usar el logo de la empresa, se puede usar el logo de la escuela, se puede usar los laboratorios, los equipos, y todos felices, pero eso nada más es una escuela. La mayoría de las escuelas privadas públicas que tenemos no tenemos este concepto, porque no está bien definido. Ahora, ¿cómo se enriquece esto? Precisamente con aquellos profesores que vamos a hacer y resolver problemas serios, y eso es motivo de motivación para un alumno. En mi caso yo traigo a este chico, es un chico muy notable, y ya estamos resolviendo problemas de ingeniería, ya está resolviendo problemas en simulación, y está viendo que definitivamente la ingeniería eléctrica tiene que ser pasión. Creo que lo tenemos todos aquí, pero lo más importante, que los chicos algún día jamás lo vayan a considerar. La ingeniería eléctrica no desaparece ni desaparecerá. Es una de las industrias más caras en ingeniería que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay muchos en formación. Es una de las ingenierías que tiene pocos alumnos, lo pueden constatar en las universidades, y los pocos chicos, pues también, como lo decía el doctor, reniegan de la parte teórica básica. Entonces, pero definitivamente para poder hacer que la academia salga a vinculación, necesitamos tener horas específicas para poder ir y salir, y tenemos forma de comprobar. Eso sí, nos limitamos a la publicación de resultados, no se puede, porque es secreto industrial, firmamos acuerdos de confidencialidad, pero bueno, lo más importante es, le soltamos al alumno lo básico, lo motivamos y sabemos que ese granito va a prosperar y vamos a generar un buen ingeniero, un buen investigador, un buen científico. Pues muchas gracias. Tenemos que pasar al siguiente panel. Estamos muy agradecidos con ustedes, doctores, primero por participar con nosotros en esta plática y reflexión. Finalmente, tenemos que seguir trabajando en esos requerimientos para que estemos más coordinados las tres hélices de esta industria, pero eventualmente con este tipo de pláticas se va a ir logrando, se van decantando posturas y se van mejorando tanto la situación del código de red y nuestra capacidad para cumplirlo, ¿no? Muchas gracias, queremos extenderles un reconocimiento, doctor Pastor.